La familia es lo que cuenta. Me gusta el mundo. Que el amor es un oficio. Envejecer puede ser algo hermoso. El movimiento forma parte de mi vida. La voluntad en varias direcciones. La naturaleza humana es imperfecta. No se dan cuenta lo que hay que trabajar. Te ayuda a hacer que sientas. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Responder a la voz del otro, Fernando, responsabilizarse. ¿Cómo se hace eso? La responsabilidad es el reverso de la libertad. Es decir, libertad es antes de realizar la acción, responsabilidad es después, pero en el fondo es la cara y la cruz de una misma moneda. Si somos capaces de ser libres, somos capaces también de ser responsables. Quien solamente quiere la libertad, pero no la responsabilidad, es que no ha comprendido la apuesta, ¿no? el riesgo humano que encierra la libertad. Fernando Savater, buenas noches, que está aquí con nosotros. Fernando Savater, filósofo de Cumbres Altas, un lujo universal de España. Reconocido en todo el mundo por sus libros, por su obra, por su honestidad, por esos libros que iluminan y ensanchan la vida. Pues dice Fernando Savater, fíjense ustedes, que él es progresista, pero que no es moderno. Progresista sí, pero moderno no. Y yo, Fernando, pues no estoy de acuerdo contigo, porque ¿cómo se puede ser progresista sin ser moderno? Si es lo mismo. No, moderno no. Moderno, Hitler era lo más moderno que había en su época, hombre, y Mussolini, los futuristas italianos eran partidarios del fascismo y eran lo más moderno que había en su momento en Italia. Y la modernidad tiene también aspectos, desde luego, positivos en muchas cosas, pero también aspectos negativos, ¿no? Y yo no me he sentido nunca identificado, sobre todo con la obligación de la modernidad, ¿no? Mi amigo Octavio Paz hablaba de la tradición de lo nuevo, ¿no? La modernidad tiene la tradición de lo nuevo, y yo, en cambio, pienso que muchas veces lo nuevo, no por serlo, es mejor ni más interesante que lo antiguo. Entonces, eso no me siento especialmente moderno. En cambio, progresista en el sentido que creo que hay que empujar para que las cosas vayan a mejor, para que la emancipación se haga más general, para que las personas sean más dueñas de sus vidas, más solidarias. En eso sí estoy. No sé si sabes, a lo mejor sí, que Miguel Delibes decía que lo más progresista es conservar. Bueno, es que primero es importante que haya cosas dignas de ser conservadas, porque claro, si el progreso es como un torrente que lo va arrollando todo y se lo lleva todo, pues verdaderamente, digamos, más bien es una catástrofe más que un avance, ¿no? Yo creo que es importante que haya cosas dignas de ser conservadas y que uno sepa cuáles son y que las defiende, que las conserve. No todo tiene que ser renovado. No es lo mismo ser partidario de la pena de muerte que de su abolición. Y si se ha abolido ya, aunque lo nuevo sería volver a reimplantarla, mejor es que no. Fernando, la democracia, ¿fuente de felicidad o no? No, fuente de dignidad humana, no de felicidad. Alguna vez le preguntaron a don Manuel Azaña, ¿usted cree
que realmente que la libertad hace más felices a los hombres? Y dijo Azaña, no, yo creo que los hace más hombres. Bueno, pues la dignidad que da la democracia en el sentido de que es hacerse cargo uno, no los hombres que viven para el Estado, sino el Estado que vive para los hombres y para los que lo organizan, es una fuente de dignidad. La felicidad es algo monoplaza, privado, cada uno tenemos la nuestra o buscamos la nuestra y no la tenemos. Acabas de hablar de la libertad y fíjate que entre los libros tuyos que he traído yo hoy aquí, Los caminos para la libertad. ¿Te acuerdas de este libro? Bueno, es un título de Sartre, muy famoso. Ética y educación, pones tú debajo. Los caminos para la libertad. ¿Cuáles son los caminos para la libertad? La educación, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Es decir, para el uso de la libertad, los seres humanos estamos, fue también otro ilustre padre intelectual, Sartre, quien lo dijo, que estamos condenados a la libertad, ¿no? Es decir, no podemos dejar de ser libres, no podemos dejar de elegir, de optar, incluso cargados de cadenas, de alguna manera siempre está en nuestras manos decir o no decir, callar o no callar, blasfemar o rezar, ¿no? Entonces, estamos condenados a la libertad, pero para darle un sentido, para buscar la mejor motivación de la libertad, para eso sí que de alguna manera hace falta una educación. O sea, la educación es lo que hace que la libertad no sea meramente estéril, no sea meramente rutina, imitación. La mayoría de la gente, cuando hace algo lo que quiere, entonces voy a hacer lo que quiere es siempre algo que ha visto a otro, que imita un modelo exterior, etc., ¿no? Entonces, la educación es lo que te permite tener un cierto control de tu libertad y orientarla del mejor modo posible. Fernando, casi 200 libros que has escrito. Sí, no, hombre, no, casi 200. No, bueno, algunos son opúsculos. Eso, por ejemplo, no es un libro escrito, eso son unas conferencias que yo di que alguien ha transcrito, ¿no? Yo, hombre, me responsabilizo en el sentido de que he escrito probablemente demasiado, ya 60 o 70, quizás más. 60 o 70, pero lo demás son conferencias. 200 títulos tuyos salen. Sí, eso es posible, pero ya te digo, que son como ese, por ejemplo, que tienes ahí, que es un libro que yo, no son cosas que he hablado como estoy hablando ahora contigo. Lo que pasa es que alguien lo guarda, lo transcribe y le pone una carátula, pero vamos, no, yo, ya te digo, los libros que he escrito, que también son reuniones a veces de artículos, son novelas, son obras de teatro, pero bueno, yo creo que más de 70 no son, y que ya es demasiado. Bueno, pero en todos ellos hay algo que como si los medulara un poquito, ¿no? Que es la ética. Esa es una de las... Sí, yo siempre he tenido un interés por la filosofía, pero por la filosofía activa, ligada a la acción, a los valores, no por la filosofía contemplativa, sí, que también es importante, ¿no? Pero mi filosofía siempre ha sido, quizá porque va más con mi carácter, una filosofía de intervención, de valores, de acción, la política, social. Y la ética, pues es un poco esa reflexión general sobre los valores, sobre todo sobre los valores que están en la mano de uno, no los valores colectivos, sino los individuales, fundamentalmente, ¿no? Y a eso sí, lo más profesional, por decirlo así, de mi trabajo ha sido sobre ética. Yo pienso, Fernando, que la ética no cambia. Hombre, es que esa es la diferencia, si quieres, entre ética y estética, ¿no? La estética precisamente es lo que va al aire de las novedades, es decir, al contrario, la estética impone las transformaciones, o sea, hoy pintar como Rembrandt, por muy sublime que sea la pintura de Rembrandt, ya no tiene sentido, porque eso ya lo hizo Rembrandt en su momento, en su siglo, ¿no? Entonces, la estética está siempre obligada a presentar rostros nuevos, es un calidoscopio que está siempre mostrando rostros nuevos. En cambio, la ética es lo que no pasa de moda, lo que no pasa de... Claro. Por eso, a veces, siempre a uno le hacen sobre la ética las preguntas que se deben hacer sobre la estética, ¿no? Te dicen, bueno, y ahora, ¿qué nueva ética hay? Y no hay nueva. Es decir, habrá temas nuevos sobre los que se aplica la vieja ética.
Aristóteles nunca escribió sobre bioética o sobre la ética en Internet, porque naturalmente no conocía esas cosas, pero la ética es la que es, aunque luego se vaya buscando campos nuevos de ejercicio, ¿no? ¿Y qué es la ética? Bueno, la ética es la reflexión sobre nuestra libertad, es decir, no es más que eso. Es decir, estamos, como decíamos, condenados a ser libres y la libertad, salvo que uno pretenda, digamos, perder totalmente el control de su vida, uno lo que quiere es tener motivos, y motivos válidos, justificados, explicables, racionales, para actuar de un modo y no de otro, ¿no? Entonces, la ética lo que busca es el cuadro de valores, de razones, que hacen que unos comportamientos sean preferibles a otros. Ahora que hablas de los valores, ¿dónde sitúas tú los valores? Los valores están en nuestra acción, en nuestro mundo, son las cosas que quisiéramos ver triunfar. Es decir, un valor es algo que nosotros quisiéramos ver triunfar. Todos, si pasamos al lado de una casa en llamas y oímos llorar a un niño en un sexto piso, bueno, uno, probablemente yo, desde luego, no seríamos capaces de entrar en la casa en llamas y salvar al niño. Pero todos quisiéramos que eso ocurriera. O sea, quisiéramos que los seres humanos, que los adultos, fuéramos capaces de actos de generosidad, de valor, de riesgo, de solidaridad como esos, ¿no? Entonces, esas cosas que uno quisiera ver triunfar es a lo que llamamos valores. ¿Y las convicciones? Bueno, las convicciones son el conjunto de, digamos, de creencias, a veces apoyadas en pruebas y otras apoyadas en corazonadas, porque no siempre, en fin, las convicciones en el sentido científico no son convicciones, son conocimientos, ¿no? Un científico no tiene, sobre la ley de la gravedad, no tiene convicciones, tiene un conocimiento. Pero luego hay otras cosas menos precisas, menos fundadas, menos probadas que las verdades científicas, pero que también tienen una conformidad con nuestros valores, con nuestras razones, etc. Y eso forma el cuadro de nuestras convicciones. En tu libro, El dialecto de la vida, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Tú hablas de la mentalidad servil. ¿Esto para qué sirve? Me gustaría... Bueno, eso en el último libro que he sacado, sí, en Figuraciones mías, hay un capítulo que se llama Non Serviam, y que es un poco sobre cómo la eficacia, es decir, la utilidad inmediata, en el sentido más raso del término, se ha convertido prácticamente en el único valor moral que todo el mundo acepta. Es decir, si entras en una discusión sobre la pena de muerte, como decíamos antes, el argumento contra la pena de muerte no son cuestiones de principio, de humanidad. Lo que te dice la gente es, eso no sirve para nada. Los criminales seguirán matando, o es peor, a lo mejor matan más. Y uno dice, bueno, pero supongamos que la pena de muerte acabase definitivamente con los crímenes. Aún así, no sería buena, ¿no? Entonces, el criterio de eficacia se convierte en el último argumento para aceptar o desechar algo. Y en los estudios, en las carreras, en la educación, lo que nos preguntamos es, ¿pero esto para qué sirve? ¿Esto es útil? ¿Esto tiene rendimiento? ¿No? Las mismas asignaturas que se valoran, por ejemplo, en el famoso informe PISA y todo esto, son las que son más medibles porque tienen una utilidad más evidente, ¿no? La capacidad de leer, la gramática, etcétera, y la aritmética o las matemáticas, que son cosas utilísimas, por supuesto, instrumentales, pero claro, ya sería más complicado que tuviera la filosofía o que tuviera la literatura, porque claro, eso ya inmediatamente despierta la cosa de decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Entonces, evidentemente, nuestro mundo está un poco subyugado, esclavizado, ¿no? Por esa necesidad servil de la utilidad. Esto me lleva a preguntarte por algo que te sonará, la incomodidad de las libertades. Es que vivir en un régimen de libertades o simplemente en un régimen de apertura, de tolerancia, etcétera, es muy incómodo, porque te obliga a convivir con lo que no te gusta, ¿no? Es decir, un país está lleno o es libre cuando la gente que te rodea hace cosas que a ti no te agradan. Si todo el mundo hace lo mismo, si todo el mundo hace lo que a ti te gusta, si todo el mundo comparte tus creencias, tus ideas, tu piedad, tus gustos, etcétera,
bueno, por supuesto, tú estás muy, muy contento y muy a gusto con esa gente, pero no hay libertad, sino simplemente hay algún tipo de pauta establecida de la que nadie se puede salir, ¿no? En cambio, en cuanto el mundo, y según el mundo se va haciendo más complejo, más variado, etcétera, se va haciendo también más incómodo. Encuentras gente que come a otras horas que tú, que se alimenta de otra manera, que tiene gustos eróticos diferentes, que se viste de manera estrafalaria para ti, que adora a dioses cuyo nombre no sabes ni siquiera pronunciar. Y claro, todo eso te produce una desazón, ¿no? Una incomodidad. Esa es la libertad. Esa es la libertad. 3 veces fuiste detenido, estuviste tú en la cárcel, ¿no? Te detuvieron 3 veces, estuviste un mes en la cárcel. Estuve un mes en la cárcel, y luego estuve detenido, sí, con una mayor frecuencia, pero poca cosa, un par de días, 2 noches, 3 noches en el calabozo, en fin. No podía vivir sin mí. ¿Qué mal se está cuando se le priva a uno de libertad? ¿Qué sensación? No, eso simplemente son, bueno, eso es la libertad en el sentido externo de movimientos, que naturalmente es muy incómodo no poder irte a donde quieras o tener que estar pendiente de un señor que te da órdenes a la hora de dormir o de despertar. Pero vamos, ahí te ha llevado la libertad. Es decir, precisamente es el uso, el ejercicio de la libertad el que te pone en esas condiciones incómodas, ¿no? Si uno obedece o no utiliza o no ejerce la libertad, pues nunca te meten en la cárcel. La cárcel te meten cuando vas a contracorriente. Tú has defendido siempre el laicismo. Claro. El laicismo de forma absoluta. Porque bueno... El laicismo, vamos, no que sea ni absoluto ni... No, es que el laicismo es una de las condiciones de la democracia. Es que es lo mismo que tiene que haber elecciones regulares, es decir, pues una democracia tiene que ser laica, si no es una teocracia, entonces, claro, pues no... Pero es más, pero tú has dicho también que defendías el laicismo porque era la forma de respetar la religión. Bueno, no, eso ya no lo he dicho yo, lo ha dicho el Papa. Es Papa Francisco, dijo que el laicismo es precisamente el respeto o el marco en el que se respetan todas las creencias, como es evidente, ¿no? Es decir, allí donde hay una religión de Estado, aunque sea una religión atea, como había en la antigua Unión Soviética, etcétera, pero que en el fondo también es una religión, entonces no se respetan las religiones. En el momento en que cada cual puede ir, como decía Voltaire en sus cartas inglesas, hablando y elogiando la libertad religiosa que reinaba en Inglaterra del 18 frente a lo que había en Francia, y él decía, cada inglés va al cielo o al infierno por el camino que prefiere. Pues esto es la verdadera libertad, es que uno puede ir al cielo o al infierno por el camino que prefiera. El camino que prefiere. Es lo menos que se le puede a uno pedir. León Felipe decía que nadie ha ido ni irá a Dios por el mismo camino que voy yo, porque para cada persona guarda un camino distinto. La famosa historia de Kafka, ¿no? Sí, el que espera a la puerta del castillo que tiene que abrirse hasta que él muere, y entonces le dicen, no, ya esta se cierra porque era solo para ti, solamente para ti se abría o se cerraba. Sara Montiel decía, aquello que cantaba, ¿te acuerdas? Aquello de fumar es un placer. Una cosa hoy completamente políticamente incorrecta, es la canción más políticamente incorrecta del mundo. Fumar es un placer. Y a ti te he oído alguna vez decir, leer es un placer. Leer y fumar, también me conste, también fumar. Pero sí, leer, por supuesto. Para mí ha sido el gran placer de mi vida. Yo, si por leer pagasen, yo no hubiera hecho nada más en mi vida y además ahora sería multimillonario, ¿no? Yo he hecho otras cosas por fidelidad a lo que me causa placer, que es leer. Pues he escrito, he hablado, pero lo verdaderamente... Sin lo demás, sin escribir, sin tal, me puedo pasar mucho tiempo si no lo necesito para comprarme las habichuelas. Pero en cambio sin leer no. Leer es una necesidad permanente. España, Fernando. ¿Qué crees tú que tenemos que salvar en esta hora de España? Bueno, hay que salvar eso, hay que salvar España. Es decir, España no es una especie de idea platónica, ni esa unidad de destino universal josé antoniana, ni estas cosas. No. España es el nombre que recibe el asentamiento institucional de los derechos cívicos de los españoles, de los ciudadanos. Entonces, España hay que defenderla porque son nuestros derechos cívicos. Y hay que defenderla como una ciudadanía no fraccionada ni fraccionable. Es decir, lo que no puede ser es que España sea una especie de puzzle de ciudadanías, en que nadie sea ciudadano español, sino que uno es ciudadano vallisoletano, vasco, catalán, burgalés. No, es decir,
la ciudadanía no es fraccionable. O sea, nosotros somos ciudadanos, no nativos, no oriundos, ¿no? Entonces, en este país, desgraciadamente, se ha creado la impresión de que lo que cada cual es nativo, oriundo. Entonces, por lo tanto, pues, es decir, nos preocupamos de lo que nos rodea, pero nada más del país en general no hay preocupación, ¿no? Y ahora, a veces, cuando se habla de los pujos independentistas en Cataluña y tal, y dice la gente, bueno, a ver si los catalanes... Y cuando le dicen, no, pero es que usted, ese es un problema suyo, tan suyo como de cualquiera. Es decir, cualquier ciudadano de Valladolid tiene tanto derecho a decidir sobre Cataluña como si viviera en Badalona. Eso es obvio. Pero esto es una cosa obvia que a la gente se queda completamente sorprendida al oírlo, ¿no? Y es porque se ha perdido, desgraciadamente, el sentido de la ciudadanía, ¿no? Para eso queríamos algunos que hubiera una educación para la ciudadanía y tal, para explicar estas cosas, para explicar lo que es un país y lo que es una democracia, que las democracias son formas abstractas, digamos, de pertenecer, no terruños, ¿no? Pero bueno, no nos han dejado hacerlo. En alguna ocasión te escuché una frase sobre esto que me pareció, pues, desde luego, muy incorrecta políticamente y en fin. Tú decías que te mostrabas, mejor dicho, partidario, si llegaba el caso, de suprimir las autonomías para hacer frente a los independentismos. No, de suprimir, o sea, no, pero no es una cuestión, es que es curioso, Andrés Gide, en el diario, decía, cuando los países piensan que aplicar la ley es tiranía, están perdidos, ¿no? Es decir, yo no es que diga que hay que suprimir las autonomías, no, es que hay un artículo 155 que dice que cuando una autonomía se desmadra, por decirlo, se convierte en un problema para el resto del país, no se pliega al conjunto del país, al gobierno central, etcétera, entonces puede ser suspendida por el gobierno, pero vamos, eso no es que lo diga yo, lo dice la Constitución española. Entonces yo lo único que decía es que eso espero que eso pues siga vigente como el resto de los preceptos de la Constitución, claro. La muerte como puerta de salida de la vida. Tú te has manifestado en algunas ocasiones partidario de la muerte asistida. No, yo soy partidario del suicidio. Es decir, yo creo que el suicidio es el único delito que si uno logra llevarlo a cabo bien, no te pueden castigar. Entonces, bueno, yo creo que hay circunstancias, digamos, la vida que es maravillosa, etcétera, pero el amor a la vida también incluye el amor a las cosas que hacen la vida amable, ¿no? Entonces, los sufrimientos, los dolores, o simplemente algún dolor espiritual insoportable, pues pueden hacer la vida aborrecible. Entonces, yo no creo que la vida tenga que ser una obligación, la vida no es una cárcel, ¿no? Precisamente, como decían los estoicos, Marco Aurelio, etc., decía patent portas, ¿no? Las puertas siempre están abiertas. Es decir, si uno no soporta la vida, en el fondo la está aguantando porque quiere. Pues fíjate, Fernando, que para terminar esta charla tan grata que estamos teniendo, te voy a recitar una milonga de Borges. Yo sé que tú sientes especial predilección por Borges, eres muy borgiano, y te voy a recitar una milonga de Borges en la que habla de la muerte, pero a cambio de que luego tú me recites algo de Borges. ¿Eh? Con la cabeza que tengo yo ya. Pues dice así esa milonga. Lo he soñado en esta casa entre paredes y puertas. Dios permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Lo he soñado mar adentro en unas islas glaciales que digan lo demás, la tumba y los hospitales. Sí, eso es muy borgiano. Es muy borgiano. Él tenía unas milongas muy bonitas. Hay una que también tiene un verso que dice eso, no es lo mismo ver morir que cuando a uno le toca. tampoco está mal, pero en fin, ya que estamos en este tono un poco fúnebre, hay un poema estupendo de él que dice, murieron otros, pero fue en el pasado que esa estación propicia la muerte. ¿Será posible que yo, súbdito de Yacub al-Mansur, muera como murieron las rosas y Aristóteles? Eso también es muy borgiano, también es muy borgiano. Bueno, pues
Nosotros estamos por la vida. En este programa apostamos por la alegría de vivir y por el entusiasmo. Mientras podamos, sí. Estamos todavía en la primera parte del dilema de Hamlet, de ser o no ser. Nos quedamos por el momento en la primera parte. Pues nada más, pero antes de irnos, te planteo una última pregunta muy sencilla. ¿Te has quedado con ganas de decir algo? Di lo que quieras. No, yo me he quedado contento de charlar contigo y de que, digamos, hayamos hablado de cosas culturales y políticas, porque muchas veces se crean esas divisiones en que por un lado está la cultura, que tiene que ser exquisita y no tener nada que ver con la política, y por otro la política, que desgraciadamente muchas veces es inculta. Entonces a mí me gusta el que las dos cosas estén vinculadas porque la vida es una unidad completa. Figuraciones tuyas, figuraciones mías, que es el título de tu último libro. De eso hablas, de eso hablas. Figuraciones de Fernando Savater, que ha estado hoy aquí con nosotros. Qué bien. Y al que le damos las gracias. Muchas gracias. Gracias Fernando. a vosotros. Y gracias a todos ustedes, porque una vez más hemos estado juntos y hemos compartido un rato. Ojalá lo hayan pasado muy bien. Hasta dentro de unos días. Buenas noches.